Bien, estamos en el libro de... ¿Cuál? Deuteronomio. Y acuérdate que Deuteronomio quiere decir que... ¿Qué quiere decir Deuteronomio? ¿Qué? No te oigo, grítalo. Ajá, exactamente. Repetición, ¿no? Como repetición de la ley o la segunda ley, algo así, ¿no? Algo así significa Deuteronomio. Y realmente no es que es una segunda ley, sino que solamente están otra vez repasando algunos aspectos importantes de la ley, con pequeñas variaciones, pero era importante para ellos que antes de entrar a la tierra prometida, una vez más supieran lo que tenían que hacer como pueblo, que no cometieran los mismos errores, ¿verdad? Porque ya se acuerdan que siempre caigo en los mismos errores. Entonces no quería que volvieran a caer en los mismos errores y tenían que poner en práctica esto muy bien. Entonces en los capítulos anteriores repasamos las fiestas de Jehová, que vimos 3 de las más importantes fiestas, ¿se acuerdan? Que ya habíamos visto anteriormente también. Vimos la elección de un rey, cómo debía ser ese rey, cuál debía ser el trabajo de los jueces y diversas leyes. Pero en estos nuevos capítulos sigue por la misma línea. Voy a tratar de abarcar 3 capítulos muy rápido, no los vamos a leer todos, nada más ciertos versículos claves. Y es la recapitulación de la ley antes de entrar a la tierra prometida, ¿ok? Entonces, capítulo 18, por favor, y vamos al verso 3, 4 y 5. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de lana de tus ovejas les darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que éste administre en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre, ¿ok? Entonces, Señor, gracias por esta porción, por estos capítulos. Te pedimos que nos ayudes realmente a ponerlos en nuestra mente, corazón, a vivirlos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, ¿ok? Ok, entonces otra vez los levitas. Se les vuelve a recordar que los levitas no recibieron heredad, no recibieron tierras, vivían alrededor de todas las comunidades. Y una vez se les recuerda al pueblo su obligación de sostener a los levitas. ¿Okay? Ellos no podrían dedicarse a otra cosa. Toda la tribu de Leví tenía que ser sostenida por el pueblo, ya que ellos no podrían dedicar. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron heredad y como no recibieron tierras, no podían dedicarse ni a la agricultura ni a la ganadería, que eran las 2 actividades principales de Israel. ¿Qué era lo que hacían los israelitas? ¿De qué vivían? De la ganadería y de la agricultura, ¿verdad? Y entonces el trabajo de los levitas únicamente sería que administrar a Jehová, es decir, los recursos del tabernáculo, ministrar a la gente, estar llevando palabra. Y ahorita vamos a ver por ahí algunas otras cosas que hacían los levitas. Entonces no podían hacer ninguna otra clase de trabajo. Alguien que estaba dedicado a la obra de Dios, que había sido llamado por Dios a su obra, tenía que dedicarse únicamente a eso. A atender el tabernáculo y las necesidades del pueblo en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a los sacrificios, a las ofrendas, a los juicios, etcétera. Ese era el trabajo de los levitas. Ellos no podían hacer ganadería ni agricultura, por lo tanto, como una sola tribu estaba dedicada a esto, esa era su función, y estos fueron escogidos por Dios. Entonces Dios dice: a estos que yo escogí para que ministren, para que estén dándoles a ustedes el alimento espiritual, para que los ayuden con sus sacrificios, con las ofrendas, para que les expliquen las normas de Dios, para que estén haciendo algunas otras actividades, dice. Entonces, como ellos no tienen de qué vivir, la obligación era del pueblo mantener a los levitas, ¿no? Y es un gran privilegio que el pueblo pudiera hacer eso, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Está la lista de cosas que le tenía que dar, ¿se acuerdan? Dice, de si sacrificabas buey o cordero, el sacerdote que se llevaba la espaldilla, ¿no? La espaldilla, las quijadas y el cuajar. ¿Cuál es el cuajar? A ver, ustedes que saben, ¿por quién el cuajar cuál es? Pancho, ¿tú sabes cuál es el cuajar? ¿No? Nadie sabe cuál es el cuajar. ¿Tú sí sabes, Raúl?
Ah, ok, la pancita, pues lo que le llaman la pancita acá. Oh, mira qué rico. Bien, ¿se come? Y saben ricas, ¿no? Pues sí, creo que donde hacen pancita te hacen quesadillas de cuajo, ¿no? Que le llaman, ¿no? Sí, está chido. Bien, bueno, entonces el sacerdote comía sus quesadillas de cuajo, se aventaba la espaldilla, que es muy rica también, y la quijada, ¿no? O sea, lo que es la parte de la cabeza. Eso le correspondía. ¿Para qué lo quería el sacerdote eso? Para comérselo, ¿ok? Pero aparte le tenían que dar las primicias de ¿qué? Del grano, es decir, de toda la cosecha, del vino, o eso estaba chido también, del aceite, ¿ok? La lana, ¿ok? De las ovejas. Entonces con eso el sacerdote se podía mantener muy bien, aunque ya no necesitaba trabajar ni en la agricultura ni en la ganadería. Y esto lo digo porque aún hay mucha gente que todavía, es triste, pero hay pastores que tienen otro trabajo aparte de ser pastores, digo. Y no creo que sea por ¿cómo se dice? Por avaricia, ¿no? O por querer tener más, sino porque lo hacen por necesidad, porque a veces la congregación no aporta lo necesario para el sustento del sacerdote y su familia, ¿no? Por decirlo, ahora es el pastor y su familia, ¿no? Entonces, es un privilegio que les daba Dios a ellos de poder mantener a estas personas. Luego, acompáñame al verso 13, después de que habla de todo esto de los sacerdotes, dice, a ver, no, ponme como en el 11, por favor. Ok, ahí les dice que cualquiera, que cuando entran en la tierra de Canaán, ninguno debe de aprender a hacer las cosas que hacen, no aprenderás a hacer nada de lo que hacen esas naciones, dice, nada de influencia de las otras naciones, ¿ok? ¿Acerca de qué? De cuestiones de religión, de creencias. Y dice, serás perfecto delante de Jehová tu Dios, el 13 y el 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Está tremendo esto, dice, yo no quiero que aprendas a hacer nada de lo que hacen estas naciones del mundo, ¿eh? Una lista que por ningún motivo debía hacer un israelita, que hay un verdadero israelita, no debería hacer absolutamente nada de esto. Y lo primero es no ofrecer a sus hijos en sacrificio. ¿A quién? A Moloc. ¿Okay? ¿Quién es Moloc? El dios del mole. Moloc es el dios del fuego. ¿Ves? Y era una práctica que algunos ofrecían a sus hijos quemándolos, ¿ves? De hecho lo llegaron a hacer. Algunos reyes de Israel llegaron a hacer esto, qué tremendo, ¿no? O sea, teniendo a Dios y la palabra de Dios, se desviaron y llegaron a ofrecer a sus hijos en sacrificio en fuego. ¿Te imaginas quemar a tu hijo en sacrificio para complacer a ese Dios que no existe? Entonces, pues realmente estaban quemando a su hijo en vano, ¿no? Pero imagínate la crueldad de su mente y corazón que ya estaban, o la fascinación que habían agarrado por ese Dios, por ese ídolo, a llegar a tal punto. Entonces dice, nada relacionado con este Dios, pero tampoco nada relacionado con esoterismo, con hechicería, ni adivinación, ni espiritismo. Es tremendo, pero hay iglesias que pretenden creer en Cristo y utilizan esoterismo, este tipo de cosas, ¿ves? Por ejemplo, no quiero, luego me dicen, no, sí voy a hablar, por ejemplo, en Pare de Sufrir, en esas iglesias se utiliza mucho este tipo de cosas, ¿no? Cada semana te venden algo diferente, te venden que el agua bendita de no sé qué, que la rosa de no sé qué, que el perfume de no sé qué, que los calcetines del pastor, te venden cualquier cosa, ¿ves? Pero te lo venden como amuletos que te van a traer suerte o que van a cambiar tu vida. Eso es esoterismo también, perdón. Nada de hechicería, nada de adivinación, ¿ok? Nada que tenga que ver con ese tipo de cosas, que horóscopos y que astrología y nada de eso, ya lo vimos, ¿ves? Mucho menos consultar a ese tipo de personas. Es triste, ¿ves? Pero yo he sabido de creyentes que desesperados llegan a ir a que les hagan una limpia, ¿no? Y lo único que les limpian es el dinero, porque pues además no les limpian nada.
Ujú. Esos son unos farsantes todos, eso no existe nada de eso, hermano, ¿ves? Yo sé cómo trabajan, yo sé cómo lo hacen. ¿Has visto que luego les rompen un huevo y que del huevo sale quién sabe qué tantas cosas? ¿Sabes cómo hacen eso? Es bien fácil. Metes un huevo en vinagre por unos días y se ablanda totalmente el cascarón, le puedes meter lo que quieras al huevo, hasta clavos, lo que quieras le metes, y luego lo sacas, lo dejas que se endurezca otra vez, ese se lo pasas a la persona y luego le dices, mira lo que sale, ¡fum! Y sale lo que le metiste con el cascarón reblandecido, ¿ves? Todos esos son trucos. Así es de que dice Dios, no quiero que ustedes se mezclen en nada de eso, por favor, ¿no? Hay cristianos que traen amuletos, ¿no? O que confían en algunas cosas como esas y todo eso dice Dios, yo no quiero nada, porque dice, estas naciones que están alrededor de ustedes hacen todo eso. Y eso es algo que ellos habían visto mucho en Egipto también. Y Dios dice, yo ya quiero que todo eso quede erradicado. Aquí nomás van a tener un solo Dios, una sola confianza, y es a mí, ¿no? Y cualquiera que cometa una de estas cosas dice que es que abominación a Jehová, ¿ves? O sea, es algo detestable para Dios que uno de sus hijos se mezcle en esas cosas. Y la consecuencia, obviamente, de participar en esas cosas viene a ser muerte. ¿Ok? Pero en contraste dice, lo que sí quiero que sean es que ustedes sean ¿qué? Perfectos. Dice, y serás perfecto, delante de Jehová. En el 13, ¿verdad? Perfecto serás delante de Jehová. Y no está hablando de una perfección en sentido de que todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud, ¿no? Y todas esas cosas, no. No está hablando en ese tipo de perfección, de una persona perfeccionista, porque una persona perfeccionista llega a fastidiar también, ¿verdad? ¿Sí o no? Así que todo quiere, pero ya estuvo. Pero está hablando de una perfección en sentido de santidad. Está hablando de una perfección que no provoca la ira de Dios. Está hablando de entrar en una relación, en una comunión íntima con Dios, de una obediencia perfecta a los mandamientos, a su palabra, a sus estatutos. Ese es el ser perfecto. ¿Y sabes cuál es la palabra que usa para perfecto aquí? La palabra que usa para perfecto es tamín. Y tamín quiere decir completo, quiere decir algo que es de una sola pieza. ¿Ves? Entonces lo que está diciendo, tú vas a pertenecer completamente íntegro, en integridad a Dios. No puedes estar dividido para nada, ¿ves? O sea, tú tienes que ser completamente, únicamente de Dios. Está tremendo, ¿no? Y Dios le dice, estas naciones practican esas cosas, pero para ustedes, aunque parezca muy chido y les llame mucho la atención, para ustedes no está permitido. Wow. Ahora la pregunta es, ¿esto sigue vigente para los hijos de Dios o no? Claro, por supuesto que esta parte de la ley es aplicable a nosotros, ¿ves? O sea, nosotros no podemos salir fuera de Dios a buscar consejo o a buscar un alivio en otra fuente que no sea Dios. Verso 18. Aquí ya cambia un poquito el tema y empieza a hablar de los profetas. Una vez más, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, ¿ok? Entonces ahora ya había hablado de los profetas que se levantarían a sí mismos, los que se proclamarían profetas y que no eran profetas, dice, pero también habló de su fin, que estos iban a morir apedreados. Ahora habla del profeta que Dios va a levantar en medio del pueblo, pero aún así los invita a que chequen sus mensajes. Puedes leer ahí un poquito, ¿verdad? Los invita a que chequen sus mensajes y la fórmula que Dios da, adelántale unos versículos para que lo vayan viendo uno por uno. La fórmula que Dios da para probar a los profetas es muy fácil. Para saber, dice, porque ustedes me van a preguntar, ¿y cómo sabremos si es palabra de Dios o no es palabra de Dios lo que dice el profeta? Y dice Dios, muy fácil, la fórmula es, si el profeta hace un anuncio y se cumple, es de Dios, ¿ok? Si no se cumple, habló de su cuenta. Entonces, y por tanto ya sabemos que debía pasarle a alguien que era falso profeta. ¿Qué le pasaba? Lo apedreaban. Y hace unas semanas hablé de estos falsos profetas que existen, ¿ves? Y se advierte que esos profetas
no tienen poder y que no debemos de tenerles temor. Es decir, que ni son profetas. ¿Cuántos falsos profetas existen aún? ¿No es? Muchos. ¿Cuánta gente profetiza por emoción? Que siente que Dios le habló y dice, oye, acabo de tener una revelación de Dios, Dios me habló y me dijo esto, y sucede que no pasa. Wow, ¿ves? Entonces dice Dios, si no pasa lo que Él anunció, habló de su cuenta, no es palabra de Dios, ¿ves? Muchos pretenden hablar en el nombre de Dios, pero no es cierto nada de lo que dicen. Hay que tener cuidado, ¿ves? Con lo que profetizas o con lo que crees que Dios te está hablando. Hay mucha gente que de repente siente que tiene palabra de Dios y hasta van y te tocan en tu casa, ¿no? Y tengo palabra de Dios para ti. Dios me dijo que, Chironi, ¿por qué no me dijo a mí? ¿Por qué te dijo a ti? ¿No? O sea, son personas que solamente están usurpando el nombre de Dios. ¿Y eso sabes para qué lo hacen? Para atraer la atención a ellos, para tener la admiración de la gente y empezar a gozar de ciertos privilegios o sentirse importantes o de alguna manera decir, ve qué espiritual soy yo, ¿ves? Dios me habla, me da mensajes. ¿Tú quieres que Dios te hable y que te dé un mensaje? Está en la Biblia, ¿eh? Así te va a hablar Dios, a través de la Biblia. Ahí están todos los mensajes que Dios tiene para ti, están aquí en la Biblia. Y dice Dios, así es de que cuando uno se levante, aunque sea profeta, siempre chequen su palabra, confirmen la palabra. Yo ya les he contado, yo todavía ando buscando a 2, 3 profetas para apedrearlos. No los he encontrado, pero un día de estos. Vayas al capítulo 19. Y aquí en este capítulo hay diferentes leyes acerca de los homicidios y otras cosas relacionadas. ¿Por qué estoy yendo así? Porque esto ya lo estudiamos alguna vez en Levítico, ¿ok? Y lo acabamos de estudiar hace poquito, y en Éxodo y en Números viene muchas de estas cosas. Dice el verso 2 del capítulo 19, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Ok, aquí está hablando de las ciudades de refugio. Según Levítico debían de ser 6 ciudades. Aquí más adelante va a agregar otras 3 cuando se extiende la tierra. El propósito principal de contar con una ciudad de refugio, ¿cuál era? Era un lugar seguro para quien cometa un homicidio involuntario o un homicidio imprudencial, es decir, accidental. Y quien estuviera en un caso así tendría un lugar seguro mientras se llevaba a cabo una investigación de los hechos hasta que hubiera un dictamen de su situación de acuerdo a un juicio hecho por la asamblea. Porque era común que, bueno, y sigue siendo común que si alguien mata a un familiar tuyo, lo primero que quieres es ir y matar al que lo mató, ¿verdad? Eso sucede todavía. Pero dice, cuando alguien por accidente mate a una persona, entonces lo que tenía que hacer era salir corriendo a la ciudad de refugio y ahí quedarse. Y una vez en la ciudad de refugio estaba súper seguro, ahí no le pasaba nada. No podía, solamente no podía salir de ahí hasta que muriera el sacerdote. ¿Se acuerdan? ¡Wow! Entonces en estas ciudades estarían 3 de cada lado de la tierra prometida según el libro de Números capítulo 35, y el propósito es que fueran de fácil acceso para quien necesitara refugio. Obvio, los levitas estaban en control de estas ciudades también, y cualquiera que fuera el caso de muerte, y ya empieza a hablar de cómo podría ser de diversos objetos y materiales, lo cual se calificaba si era intencional o no, ¿no? Y hay unas cosas que las leemos y parece ridículo, ¿no? Dice, por ejemplo, si alguien va al bosque a cortar leña con un hacha y el hacha se le zafa y le pega en la cabezota a otro y por accidente lo mata, dice, pues tiene que correr y después se tiene que hacer una investigación, y la investigación se calificaba si había intención o no. Y cuando había intención de matar, cuando era un homicidio directo con dolo, es decir, con todas sus agravantes, alevosía y ventaja, premeditación, alevosía y ventaja son todas las agravantes de un homicidio en primer grado. Sí, ¿verdad? ¿Hay algún licenciado aquí? ¿No? Bueno, eso es gratis. Apúntelo. Las agravantes para homicidio en primer grado es eso, ¿no? Premeditación, alevosía y ventaja. Cuando se encontraba que era así, ¿qué pasaba? Ahí no había ciudad de refugio, ahí no había nada, ahí inmediatamente le daban cranky. ¿Quién le daba cranky? Uno de los familiares de la víctima.
ese era el victimario. O sea, si alguien mataba a un familiar tuyo, tú tenías el derecho de matar a esa persona. Más adelante vas a ver que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Wow. Entonces, la muerte era inmediata. Y si por alguna razón se llegaba a clavar en las ciudades de refugio, entonces los sacerdotes tenían que ir a sacarlo y entregarlo al victimario. Wow, tremendo, ¿no? Así es de que si la muerte resucitaba accidental, pues no tendrías muerte, estarías libre de culpa y deberías de permanecer en la ciudad de refugio hasta que muriera el sacerdote en turno, ¿no? Y te acuerdan que dije que seguramente los que estuvieran refugiados se juntaban a orar, que se muera el sacerdote, que se muera el sacerdote ya para poder salir de aquí, pero bueno, y tendría que permanecer ahí hasta ese tiempo. Y mientras ellos permanecieran ahí estarían a salvo, entonces no debía salir para nada de ahí. Y esta ciudad de refugio viene a ser un tipo de Jesucristo. Todos nosotros somos culpables ante Dios, somos culpables de todas estas cosas ante Dios, ¿verdad que sí? Somos reos de muerte, por así decirlo. Pero Jesús es nuestro refugio, y mientras estamos nosotros esperando en nuestro refugio en Jesús y no salimos de ese refugio, Él es nuestro sumo sacerdote que murió por nuestra causa, y entonces nos reintegra en la vida libres de culpa, ¿ok? Acompáñenme al versículo 11. Y aquí es donde tenemos todo lo de los que sí cometen homicidio. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera, ¿ok? Y aquí tenía que haber testigos. Acompáñame al 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en ningún pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo el testimonio de los 3 testigos se mantendrá la acusación, ¿ok? Entonces, si había testigos que confirmaban que el homicidio no había sido accidental, sino doloso, entonces el homicida había de morir inmediatamente. Si se había ido a la ciudad de los refugios, había que sacarlos de la ciudad de refugio y entregarlo al victimario, ¿ves? Está tremendo, ¿ves? Y dice, pero bueno, esto se prestaría para poder decir, cualquiera podría decir, no, es que no fue accidental. Entonces dice, no, un solo testigo no, necesito 3 personas que den testimonio contra él, ¿ves? Entonces, una vez más la ley sobre los testigos, no se permitía un solo testimonio. Esto es muy importante, ¿ves? No se permite un solo testimonio. Cuando alguien te viene con una cosa a ti, es un chisme. Se necesitan 3 personas para confirmar que algo de veras es real, ¿no? Y si este testimonio resultaba falso, si yo me prestaba como un testigo falso, ¿qué me pasaba? Pues también me iba como en feria, porque se me volteaba el chirrión por el palito. Dice, si el testigo se prestó a mentiras, si es falso, ¿ok?, que le hagan a él conforme al juicio que iba a ser para el acusado. Entonces debía haber 3, y si resultaba falso el testimonio solo para hacer daño, entonces se te volteaba para ti el daño, el castigo del homicida se te volteaba a ti por ser testimonio falso, sería causa de muerte. Qué tremendo, ¿no? Aún se sigue castigando el falso testimonio. ¿Sí sabían eso? Cuando tú vas a un juicio y testificas con mentiras o te cachan que estás dando un falso testimonio, uy, aguas, te vas para atrás también, te meten al bote también, ¿okay?, por falso testimonio, encubrimiento. Entonces, capítulo 20. En este capítulo vamos a encontrar las instrucciones de guerra. Y esto es súper interesante. Dios está instruyendo a su pueblo para que vayan a la guerra, porque sabe que va a haber guerra. Porque una vez que entren a la tierra de Canaán, van a tener que entrar en batallas contra otros pueblos y va a ser tremendo, ¿no? Y dice el verso 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Eso está tremendo, ¿no? Dice, cuando salgas a la guerra, esto es del verso 1 al 9, habla de esas instrucciones. Esta sería una de las actividades principales para Israel una vez entrando en la tierra de Canaán. Antes que la agricultura y que la ganadería, primero tendrían que entrar en guerra, en batalla. Dice, cuando vayas a entrar en guerra,
acuérdate que estoy contigo, ¿ok? Y aunque veas delante de ti gente muy poderosa y tengan el mejor armamento, la mejor tecnología, porque los carros y los caballos era como ahorita tener pues las armas más sofisticadas, ¿no? Eso era lo más sofisticado que había, los carros y los caballos. Dicen que los veas que traen el armamento más sofisticado y que están preparados para la guerra y todo, no les tengas miedo, porque yo voy contigo, ¿ok? No debes de tener miedo. Y según el verso 2 al 4, los sacerdotes, antes de que saliera el pueblo de Israel a la guerra, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Tenían que salir, pararse enfrente del pueblo y declararles una vez más palabra de Dios, animarlos, dice el sacerdote hablará al pueblo y, dile 3 por favor y 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que también tenían que hacer el sacerdote era animar al pueblo antes de salir a batalla en la confianza en Dios. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿ves? Estas eran unas de las tareas que tendría que hacer el sacerdote, animar al pueblo a confiar en Dios en medio de las batallas, ¿ok? Y luego tenían que hablar los oficiales. Los oficiales a su vez, primero los sacerdotes tenían que salir y recordarles que Dios es quien va con ellos a pelear la batalla, ¿ok? Que va a haber batallas, iba a haber. Y después los oficiales, es decir, los jefes de grupo, los comandantes, tenían que hablar al pueblo y darían unas concesiones. Aquí es muy padre esto. A quien acabara de edificar una casa, al quien plantara viña, al que acababa de plantar una viña, o al recién casado, ¿qué pasaba? Va para atrás. No es apto para la guerra, ¿ok? ¿Por qué? Dice, no, pues si acabas de edificar tu casa, regrésate y disfruta tu casa, no sea que alguien te la gane, ¿no? Y la viña dice, si acabas de plantar viña, regrésate y tómate tus vinitos, no sea que, sí, pues la viña era vino, ¿no? O sea, ¿para qué es la viña? Para hacer vino, ¿ok? Regrésate ahí, cuida tu viña, no sea que alguien te la vaya a ganar. Y si te acabas de casar, tampoco puedes ir a la guerra porque tienes que estar cuidando mejor ahí a tu mujer, no sea que también te vayan a andar baje. Esos tendrían permiso de no combatir porque podrían morir en batalla. Eso es interesante, ¿no? Eso es algo muy interesante. O sea, Dios les dice, aunque veas que vienen con carros armados y con caballos y todo, no les tengas miedo, dice, yo voy contigo. Pero ¿qué creen? Algunos de ustedes sí se van a morir ahí. Interesante, ¿no? O sea, Dios dice, la batalla la van a ganar, sí, porque yo voy con ustedes, pero algunos se van a morir, van a tener que entregar su vida. Por eso a estos los regresaron, dice, no sea que vayan a morir, no dice así, dice que no sea que muera en batalla y algún otro lo disfrute lo que tú hiciste. Dice, entonces ve y disfruta un ratito ahí y después vas a ir a batalla. Y puede ser que regreses y puede ser que no regreses, ¿ves? Entonces hay unas falsas enseñanzas donde se dice que Dios no permite que a nosotros nos pasen estas cosas, ¿no? Dice Dios, van a ir a la guerra y algunos se van a morir. Aunque yo voy con ustedes, ¿ves? Entonces todas esas cosas de que declaro victoria y que ninguna arma forjada, dice Dios, algunos se van a morir, ¿ok? Por eso me regresan a los que apenas estén recién casados, a los que acaben de plantar viña o a los que acaben de edificar casa. Wow, eso es algo muy interesante. Dios puede hacer muchas cosas, pero Dios dice, yo sé que también va a haber muertos de parte de ustedes. ¿Cuántos murieron en la guerra, no? Saúl, sus hijos, sabemos de muchos que murieron en la guerra. Pero la onda era que debían de confiar en Dios. Y luego dice, y luego los oficiales tenían que preguntar, ¿hay algún sacatón? ¿Hay alguno aquí que tenga miedo? Que ande ahorita así acá, que le esté sacando. Eso era tremendo, ¿no? Imagínate tener que levantar la mano y decir, yo sí les saco, sáquese a su casa también, órale. Wow, está tremendo, ¿no? ¿Por qué lo tenían que correr al que tuviera miedo? Al que no estuviera dispuesto a entregar su vida, a pelear. ¿Por qué lo tenían que correr?
porque iba a estorbar y aparte ¿qué iba a hacer? Iba a contagiar ese sentimiento a los demás, ¿ves? Por eso ahí, ve los versículos, ahí dice, adelante por favor, mi querido Reinaldo. Dice, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos con el corazón suyo. ¿Ves? Dice, si le sacas, mejor regrésate. Aquí no queremos sacatones. Iba a decir otra cosa, Jesús, pero bueno. Porque estos podrían meter un sentimiento de miedo. ¿Sabes qué es contagioso eso? El ser negativo, el ser miedoso y todo eso, se contagia, ¿ves? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Sacar a esa gente del medio para que los que quedaran estuvieran dispuestos a hacer lo que Dios iba a hacer. Es como una caja de jitomates. Si uno se empieza a podrir, ¿qué pasa? Se pudren todos. ¿Y qué tienes que hacer para que no se pudran todos? Pues sacarlo, ¿no? Y aventarlo por allá. ¡Pum! Este ya no sirve. Este no nos sirve. Así igual. Pero imagínate si tú, delante de toda la congregación de los que van a ir allá en pie de guerra, ya están con sus uniformes, ya todos con pistola, acá y toda la onda, y de repente, ¿hay alguien que esté sintiendo pasos aquí? Y yo, no, pues, y qué vergüenza tener que confesar que eres un cobarde, que no quieres pelear por la herencia que Dios te va a dar, que no estás dispuesto a confiar en Dios, que mejor prefieres regresarte a tu casa. Wow, está tremendo, ¿va? Y quedarías como siempre marcado como el sacatón, ¿no? ¿Te imaginas? Ahí en el barrio y todo, que es bien sacatón ese cuate. No quiso ir a los cocolazos. Bien. Versículo 10. Esto está tremendo, hermanos. Yo sé que a muchos les hace ruido esto. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. ¿Ok? Dice, cuando llegues a estas ciudades, y está hablando de las ciudades lejanas, ¿ok? Fuera de los límites de la tierra prometida. Dice, cuando entres, lo primero que les vas a decir es, ¿aceptan por la buena entregar todo o les planchamos el uniforme? ¿Aceptan por la buena o qué onda? Si aceptaba esa ciudad por la buena que los hijos de Israel entraran y tomaran todo, lo único que iba a pasar con ellos es que se iban a volver tributarios, tenían que pagar impuesto a Israel. Y a algunas gentes todo esto se les hace así como, uy, qué Dios tan gandalla, dicen, ¿por qué hizo eso? ¿No? Dios estaba limpiando la tierra de la maldad, de la idolatría. Todo esto, si Dios no hace esto, la llegada del Mesías hubiera sido diferente. ¿Sí? Estorbada. Aún así trataron de estorbarla. A Jesús desde niño, ¿no? Ya no lo querían, ¿no? Lo querían matar y todo, ¿no? El diablo siempre ha estado tratando de hacer trató de evitar de que el Mesías llegara. Dios tenía que limpiar todas estas naciones. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se desviara. Para que el pueblo de Israel no fuera tras otros dioses, para que se acabara todo eso. Si ellos hubieran hecho lo correcto, ahorita no existirían millones de religiones. Pero se desviaron. Entonces, lo primero en entrar a una ciudad les iban a invitar a tener la paz, y si aceptaban, nada más van a pagar tributo, ¿ok? Si no aceptaban, pues de todas maneras la iban a tomar y iban a matar ¿a quién? A todos los hombres. Y dejarían a las mujeres y niños. ¿Por qué? ¿Por qué nomás a las mujeres y niños? Pero dice, pero van a agarrar a las mujeres, a los niños y todos se lo van a llevar como botín de guerra. Obviamente las mujeres y los niños no podrían reagruparse para volver a pelear contra Israel. Y los niños que agarraran se iban a hacer a la cultura de Israel. ¿Ok? Esto dice, así harás, ¿ok? Esta concesión, el 15 dice, así harás con estas naciones. Esta concesión de paz y ser tributario solamente para las ciudades lejanas que están fuera de la heredad de Dios, que están fuera de las tierras de Canaán. Pero para las naciones que estaban en los límites de la tierra prometida, sería diferente, ¿ok?
Y ahí menciona las naciones. ¿Cuáles son? Pónmelas, por favor. 16 o 17, por favor. Ajá. ¿La que sigue? Ok, esas naciones. El Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué iba a pasar con ellos? Con esas tribus, con esas, son 7 naciones. ¿Cuántas son? 7, ¿verdad? ¿Ya me la cambió otra vez? Ponle otra vez al de las naciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? ¿Cuántas cuentan? ¿6? Ok, 6 naciones. Esas 6 naciones, ¿qué tenía que hacer con ellas? Destruirlas por completo. Y cuando dice, y sin posibilidad de ser tributarios, a estos no se les iba a ofrecer ni siquiera paz. A estos iban a entrar y ¡fum! ¿Ves? Y esto incluye hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, de todo. ¿Ok? Todo. Destrucción completa. Y unos dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no los dejó creer en lo que ellos quieran y ya? ¿O por qué no se les apareció y les dijo, yo soy Jehová de los ejércitos, crean en mí? ¿Por qué? ¿Por qué acabó con todas esas naciones? ¿Sabe por qué? Porque estas naciones tenían una cultura religiosa abominable. Quemaban a sus hijos en fuego, adoraban todas esas cosas, tenían una cultura religiosa relacionada con sexualidad, con lujuria. Si estas naciones no hubieran sido destruidas, nuestro mundo está de cabeza ahorita, ¿ves? Tremendamente de cabeza, ¿ves? O sea, la inmoralidad y la perversidad está, pero durísimo, ¿ves? Y eso que se exterminaron estas naciones que eran la influencia del mundo, ¿ves? Si no se hubieran exterminado estas naciones, ahorita las cosas estuvieran todavía más gruesas. ¿Por qué Dios los acabó? Porque eran pueblos paganos que no adoraban a Dios, que tenían culturas satánicas, adoradores del diablo. Dijo Dios, Nel. Y menos que están cerca de mi pueblo. Y mi pueblo no se puede mezclar con nada de eso. ¿Ves? Entonces Dios siempre ha dicho, 0 tolerancia. 0 mezclarse con otras culturas, con otras creencias. Solamente hay un Dios. ¿Okay? Destrucción completa. La razón, no debía dejar nada, absolutamente nada, que influenciara al pueblo de Dios a desviarse. Hermano, tenemos que erradicar todo, ¿ves? Tenemos que hacer una destrucción completa de todas las cosas que nos pueden desviar de Dios. ¿Okay? Y esa destrucción es aquí, y también a veces es en lo físico, cosas físicas, ¿ves? Hay gente que ha tenido muchos problemas, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales les hacen daño. O sea, no pueden usarla en manera correcta. Si es que hay una manera correcta, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que no puedes manejar eso, que de repente empiezas acá, ¿sí? Destrúyela. Hay muchas cosas, tú sabes cuál es tu pata de palo, ¿sí o no? Cada quien sabe cuál es su pata de palo, ¿no? ¿O no? Y si tú sabes que esa cosa te puede desviar, o cierta situación te puede desviar de Dios, destrúyela. Erradícala de tu vida, ¿no? Hay gente que son tan apasionados, por ejemplo, del fútbol,
que el fútbol los puede desviar de Dios. Aunque dicen, no, sí es algo muy inocente, hay que tiene que le vaya a la América, y luego a la América, peor, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Pero yo conozco gente que deja de venir a la iglesia por un partido de fútbol. Y le parece algo inocente tal vez, ¿no? Ay, pues ¿qué tiene? También tengo derecho a divertirme. Sí, yo no digo que no. ¿Ves? Hay muchas cosas que pueden desviar tu vida de Dios. Y tú puedes identificar cuáles son esas cosas que tienes que erradicar por completo de tu vida. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya, verdad? No, ya se fue. No. Ok. No, estaba hablando, es que hace ratito vino una persona a pedirme consejo. Él es creyente, estaba ahí sentado ahorita, ya se fue, es creyente, pidió que orara por él y me dijo, es que ¿cómo hago para volver a Dios? Le dije, pues tú sabes cómo, tú has sido creyente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Erradicar las cosas que lo están desviando de Dios. Así es. A veces duele deshacerse de muchas cosas. ¿Tú crees que esto no fue doloroso para Dios, acabar con esa gente? Claro que sí. Niños. Pero se tenía que acabar con eso. Igual nosotros hay cosas en la vida que tenemos que arrancar por completo, porque va a terminar llevándote a la idolatría, alejándote de Dios. ¿Ok? Y a veces son cosas muy inocentes, o a veces son cosas que ni cuenta te das, o puede ser algo muy cercano a ti, que parezca ser algo que tú amas mucho y que es inofensivo, pero que realmente te está alejando de Dios. Entonces, dice, hay que destruirlo por completo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Una prohibición más. No debían talar árboles que produzcan fruto. Dice, cuando vayan entrando en la guerra, si ven árboles que tienen fruto, ¿esos qué? Déjenlos. Si ven árboles que no dan fruto, ¿qué tienen que hacer con ellos? Talarlos y hacer ¿qué? Baluartes. ¿Qué es un baluarte? Bueno, dice, con los árboles que no dan fruto, que son inservibles, úsenlos como instrumentos, como para construir murallas, pequeñas guarniciones para defenderse de los ataques del enemigo. Pero el árbol que da frutos, déjenlo, porque de él pueden vivir. Eso está muy chido, ¿ves? Igual es con nosotros, ¿ves? Si tu vida está produciendo frutos, vas a ser bendición para los demás. Si tu vida no está produciendo frutos, nada más va a servir para que te corten y te pongan ahí como bardita y protejas a los demás que sí están peleando. ¿Ok? Entonces, hay que analizar si realmente estamos produciendo frutos o no estamos produciendo frutos. Dar un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Cuídate.